La semana pasada se produjo un hecho político importante porque legisladores comunales, es decir, concejales, y legisladores provinciales, diputados y senadores de La Plata, firmaron en conjunto un comunicado que creo que salió en una solicitada en los diarios locales, oponiéndose y cuestionando el Código de Ordenamiento Urbano Local. Esto para contraponer quizá presión al lobby inmobiliario que ha estado cuestionando a la Corte de la provincia de Buenos Aires desde el momento en que la Corte decidió, suspender el Código de Ordenamiento. Estamos con Daniel Caferra de Nuevo Encuentro. Daniel, buenas noches, gracias por visitarnos. No lo hacen esto porque es un año electoral, sino porque, digamos, han tomado una posición en conjunto. No, por supuesto, porque además fue muy valiente, justamente hablamos de decisión política ante el Ejecutivo Municipal, la Intendencia y el Gobernador que le daba tomar la decisión de poner en vigencia este código ahora después hablamos, digamos, de las objeciones que tenían los organismos técnicos provinciales, tremenda. La Corte tuvo que garantizar unos derechos que se los pasan por arriba. La vista gorda que hacía el gobierno de la provincia, digamos, fue lo que decidió no hacer la Corte, digamos. Claro, digamos así. Después de todo, un proceso plagado de irregularidades, oscuro, que no fue en contra de las ordenanzas anteriores que decían cómo tenían que hacerse las modificaciones del Código de Ordenamiento, se aprobó, también oscuramente en abril del año pasado. El intendente tuvo que, con un decreto de promulgación, tuvo que vetar parcialmente por las irregularidades que había, y después de un año de estudio de la Dirección de Asuntos Municipales y el Instituto de la Vivienda Provinciales, le hizo casi 70 observaciones y dejó artículos centrales del código que va a ser muy problemática su implementación en caso de que la Corte lo deje pasar. Pero no es muy alarmista el comunicado, dice: pone en riesgo la vida de los vecinos y las inversiones del sector más dinámico de la economía, amenaza al medio ambiente y destruye un patrimonio de incalculable valor histórico. Bueno, lo dice la Corte. Dice la Corte. Eso es lo que dice la Corte. La Corte dice, tutela no solo el patrimonio arquitectónico y cultural, sino el derecho a vivir en un ambiente sano. Dice, se han derogado indicadores que protegían, digamos, más o menos regulaban la densificación, la edificabilidad. Claro. Eso ha explotado, digamos, en la Intendencia ha tomado la decisión de acompañar este crecimiento, esta vorágine, esta burbuja inmobiliaria que, como vemos en otros lados del mundo, llega a ser después muy lesiva de los intereses de toda la comunidad. Bien, en otra parte del comunicado dice: viola principios constitucionales nacionales y provinciales, como el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado y a gozar del patrimonio natural y cultural. En algunos medios de la capital, página 12, en Clarín, publicaciones especializadas, ¿no?, sobre urbanismo daban cuenta y enumeraban la violación a tanto las leyes nacionales como provinciales. Claro, es que es una cosa que además, en este caso, como decía el representante del Club Regatas, es un caso también importante, un living case, porque tutela, digamos, derechos que el Estado tendría que haber tenido en cuenta en principio para ordenar este código. Bueno, además dice que elimina los mecanismos de control y le otorga facultades discrecionales al intendente. En tanto, pone en riesgo de colapso a las redes de servicios elementales como cloaca, agua, luz y gas, porque alienta la densificación desmedida en el centro, agravando además la crisis del tránsito y del transporte vehicular privado y público. Esto ya se ve, lo del tránsito se ve claramente. ¿Sí? Aquí en la zona del Canal, por ejemplo, es una zona, no es céntrica, y ya hay un colapso de tránsito por la cantidad de edificaciones que hay, ¿no? Imagínense cuando esté todo habitado. Además, a un año, casi un año de sancionar el código, ni EDELAP ni Camusi habían entregado informe porque no les habían presentado detalladamente la ordenanza que modificaba el código. Entonces, digamos, no hay ningún informe que tendría que ser previo a la discusión de esta norma, de la red de servicios que tendría que acompañar, digamos, ese crecimiento. Todo este crecimiento. El lunes la Corte reunió a las partes. Según pude saber, fue muy violento el secretario de Gestión Pública contra las ONG.
¿El municipio ha incumplido con algunos sectores inmobiliarios a los que le dijo vamos para adelante con esta ordenanza y ahora ante esta situación, digamos, le están pasando la factura? El municipio se maneja como se manejan estos intereses muy concentrados, directamente pechando los obstáculos que hay para un negocio que es arrasador. Ha querido hacer lo mismo con la Corte y, digamos, ha dado permisos provisorios de obra sobre una ordenanza que todavía no estaba en vigencia. Claro. Entonces, cuando la Corte ordena que no se haga ningún acto que ponga en vigencia este nuevo código del año pasado, las obras que empezaron proponiéndose determinada altura, determinados niveles de cochera, están paradas o corren peligro de pararse por la imprevisión y por la actitud de la Intendencia, no de la Corte. Claro, es decir que, bueno, debieron ser, digamos, tenido en cuenta todas estas cuestiones antes de dar esos permisos provisorios de construcción, ¿no? Por supuesto. Bueno, ni hablar del tema de la flexibilización de controles a la hora de construir también. Hacíamos referencia aquí, después del episodio desgraciado en 38, entre 3 y 4, de la falta de inspectores. Allí también hubo flexibilización de las normas, o por lo menos de los controles. Los controles, las normas no, las normas están. Pueden mejorarse, pero están. Luego de que se hace toda la red legal para controlar esto, el que tiene que hacerlo cumplir es el Ejecutivo, y eso lamentablemente no solo en este episodio trágico, sino que cantidad de vecinos te saben por una obra al lado o cerca todas las consecuencias que tiene para la propiedad. ¿Ustedes confían en que la Corte, bueno, va a tener la misma postura, digamos, porque las presiones han sido muchas, desde dirigentes sindicales que están vinculados al municipio hasta sectores o punteos que aparecen en algunas otras marchas protestando en la Corte como si representaran a sectores de la construcción? Digamos, ¿creen que la Corte va a ceder ante esas presiones? ¿Esta es una pulseada política o realmente la Corte va a mantener una doctrina firme? Tenemos que ver, porque nosotros justamente no le queremos añadir presión a la Corte, que además tuvo que actuar después de que no actuaron los otros poderes del Estado que tendrían que haberlo hecho. La Corte llamó a tratar de solucionar un tema que además es muy difícil de prever cualquier otra solución, digamos. La Corte está tratando de llevar el tema adelante, de equilibrar la garantía de los derechos que claramente van a ser vulnerados por este código, con los problemas que ha generado la misma Intendencia platense, con esta actitud irreflexiva de dar permiso de obra de una ordenanza que no estaba vigente. Yo advierto que, y ya lo dijimos en este programa, digamos, lo que genera esta medida de la Corte es, bueno, esto no se consensuó, digamos, había un conjunto de actores con los que había que consensuar la sanción de una ordenanza tan importante, y bueno, si no se hizo cuando tenía que hacerse en el Consejo Deliberante, la Corte está diciendo, ahora sí, siéntense a hablar con aquellos que no fueron escuchados. El problema es que son irreconciliables los intereses, ese es el tema. Y yo creo que se está queriendo comparar esta situación a la del tema de los estadios del bosque, donde, bueno, en cierta forma ahí se puede negociar, no afectar el medio ambiente y buscar un punto de encuentro entre los clubes y las ONG. Pero acá estamos hablando de toda la ciudad, no del bosque solamente. De toda la ciudad, porque además se habla del casco urbano, pero después la ocupación del espacio periurbano, rural, etcétera, ni siquiera se trató. Eso fue muy conocido el tema de que ni siquiera hubo un plano de todo el Partido de La Plata, donde además se dejan en la ordenanza que modifica este código urbano ventanas como para que proyectos especiales, digamos countries, barrios cerrados, entren por la ventana simplemente con el visto bueno del intendente, ni siquiera pasen, se discutan en el Consejo Deliberante. Entonces, ante todo eso, digamos, es imposible ponerse de acuerdo, además cuando no funcionaron los organismos con presencia académica, con los técnicos, los planificadores que tienen que verlo antes, y luego el Estado, que es lo central para cualquier planificación, traer a todos los intereses que son contrapuestos o se solapan, etcétera, y tratar de ver cómo articularlos, y cuando no, el Estado tiene que poner primero el bien común, tutelar eso. Al no hacer eso, hacer todo lo contrario, por la colusión con los intereses
concentrado de la construcción, ahora cae todo en la Corte. Es más, aunque pase, digamos, eso va a ser un calvario jurídico, claro, porque es imposible de llevarlo a cabo. El decreto que quería, con el que quería autorizar, digamos, poner en vigencia este código, el gobernador Scioli, llevaba, digamos, la misma dirección que la Intendencia, están tachados, digamos, por los organismos técnicos, puntos centrales como la zonificación, digamos, un código de ordenamiento territorial y uso del suelo, como se llama en realidad, que no pueda aplicar la zonificación en áreas destinadas a diferentes usos y diferentes tipos de construcción, edificabilidad. Es imposible que está vaciado de su misma sustancia. Bien, me había dicho aquí quien era decano en ese momento, el arquitecto Bono, justamente esto, el tema de la zonificación, qué importante que era, y otra de las personas que también advirtió que esto es producto de no haber escuchado a los distintos sectores en el momento de la sanción de la ordenanza. Gracias, Daniel, por visitarnos. Daniel Caferra, concejal del Nuevo Encuentro. Bueno, les recordamos, no solo Caferra firmó este comunicado, lo hizo Guido Carlotto, Luis Malagamba, Javier Morroy, Gonzalo Atanasov, Julio Garro, Oscar Negrelli, Sergio Panela y los concejales Urriza Tangorra, Pablo Pérez, Susana Sánchez, Arteaga, Daniel Caferra, Gastón Crespo, Guillermo Duba y Julio Irurueta, como para que se vea el mosaico político que volvió a cuestionar esto y de alguna manera intenta nivelar las presiones, algunas ridículas, por cierto, que se están queriendo hacer sobre la Corte de la provincia, aparte con una mentalidad muy reducida de poner ahora el grito en el cielo sobre el peligro que corren determinadas inversiones, cuando en realidad fue el Estado municipal el que hizo una norma incorrecta y que llevó al sector empresario, en todo caso, a invertir mal, o le hizo la venia para, avanzar construyendo en base a criterios de una ordenanza que la Corte cuestionaba y que los propios organismos de la provincia cuestionaban antes de que el gobernador Scioli intentara rubricar, la cosa que no pudo hacer justamente por lo que dispuso el alto tribunal. Bueno, un tema complejo, un tema que muestra que no se piensa en una ciudad sustentable, que se escucha a un solo sector, o mejor dicho, se privilegia a un solo sector frente al resto de la sociedad. El problema es que las consecuencias las pagamos todos los vecinos de La Plata, porque el colapso en el tránsito, en los servicios y en lo que va a ser también el medio ambiente, sobre todo del casco urbano, va a ser muy, pero muy importante para toda la comunidad platense. Gracias por estar allí. Recuerde, la democracia crece con control. Los esperamos la semana que viene. Si la gente dice basta, no se puede dar la espalda. La semana pasada se produjo un hecho político importante porque legisladores comunales, es decir, concejales, y legisladores provinciales, diputados y senadores de La Plata, firmaron en conjunto un comunicado que creo que salió en una solicitada en los diarios locales, oponiéndose y cuestionando el Código de Ordenamiento Urbano Local. Esto para contraponer quizá presión al lobby inmobiliario que ha estado cuestionando a la Corte de la provincia de Buenos Aires desde el momento en que la Corte decidió, suspender el Código de Ordenamiento. Estamos con Daniel Caferra de Nuevo Encuentro. Daniel, buenas noches, gracias por visitarnos. No lo hacen esto porque es un año electoral, sino porque, han tomado una posición en conjunto. No, por supuesto, porque además fue muy valiente, justamente hablamos de decisión política ante el Ejecutivo Municipal, la Intendencia y el gobernador que le tomar la decisión de poner en vigencia este código ahora después hablamos, de las objeciones que tenían los organismos técnicos provinciales, tremenda. La Corte tuvo que tutelar, garantizar unos derechos, el Intendente tuvo que, con un decreto de promulgación, tuvo que vetar parcialmente por las irregularidades que había, y después de un año de estudio de la
Dirección de Asuntos Municipales y el Instituto de la Vivienda Provinciales, le hizo casi 70 observaciones y dejó artículos centrales del código que va a ser muy problemática su implementación en caso de que la Corte lo deje hechos que se lo pasan por arriba. La vista gorda que hacía el gobierno de la provincia, digamos, fue lo que decidió no hacer la Corte, digamos. Claro, digamos así, después de todo plagado, un proceso plagado de irregularidades, oscuro, que no fue en contra de las ordenanzas anteriores que decían cómo tenían que hacerse las modificaciones del Código de Ordenamiento, se aprobó también oscuramente en abril del año pasado,